Muy bien, pues feliz sábado a todos. Después de un tiempo volvemos a reunirnos aquí unos cuantos, al menos después de un par de meses. Y hoy vamos a hablar de un tema importante que me dijo Eunice que hablara, que tenía ganas de que hablara al día de hoy, que se llama, que va a tratar, mejor dicho, del arrepentimiento. Del arrepentimiento, esperad, voy a quitar esto. Como decía, va a tratar o va a girar en torno al arrepentimiento verdadero. Porque de arrepentimientos puede haber muchos, ¿verdad? Pero solo hay uno que proviene del Señor. Y hoy vamos a verlo de forma clara y además de forma fácil, ya veréis. No van a haber muchos textos ni muchas citas. Veremos si el Señor nos va a hablar a través de su palabra y de las citas del Espíritu de profecía. El primer texto lo podéis seguir a través de la pantalla o buscarlo como vosotros queráis, lo que sea más sencillo. Es Hechos 2:38. Porque hoy, entre otras cosas, vamos a comprender que el arrepentimiento verdadero es un don de Dios. No es algo que se genere espontáneamente en el humano, sino que es un don de Dios. Si nos arrepentimos es porque Dios nos produce este arrepentimiento en nosotros. Eso es el primer punto importante. Y el primer texto nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos un orden, ¿no? Para empezar a introducirnos en el tema. Arrepentíos y luego bautizaos. No bautizaos y luego arrepentíos. El proceso es a la inversa, ¿verdad? Pero aquí podríamos pensar que el arrepentimiento proviene de nosotros, ¿no? Porque dice arrepentíos, o sea, haced algo y luego... ¿Eso es así? No. Vamos a ver cómo texto sobre texto se nos va aclarando el tema. En Hechos 3, 18 y 19 también nos dice algo muy similar. Pero da más información. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Que su Cristo había de padecer estaba anunciado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En las profecías. Y Dios lo ha cumplido ¿en qué tiempo? En el tiempo de los discípulos. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí vuelve a decir arrepentíos y encima dice convertíos. Tiene la apariencia de que nosotros debemos hacer algo para que eso se produzca, ¿verdad? Pero esto no es realmente así. Luego lo veremos ampliándolo con otros textos. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué arrepentirse y convertirse? Para que sean borrados vuestros pecados. Y tienen que venir, ¿qué? Después tiempos de refrigerio, que en otras palabras es la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, ¿verdad? Es una nueva vida en Cristo. El siguiente texto es Hechos 5, versículos 30 y 31, y nos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. ¿Quién levantó a Cristo en la cruz? Dios, su Padre, ¿verdad? Nuestro Padre. A este, que es Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí ya vemos algo que no hemos visto antes. Aquí dice que exaltó a la diestra a Cristo y antes lo levantó en la cruz para darnos algo. Es algo que proviene de Dios. Para dar a Israel, a su pueblo, que arrepentimiento y perdón de pecados. Por tanto, aquí vemos que el arrepentíos y bautícese, o arrepentíos y convertíos, no es una acción que proviene de nosotros, sino que es algo que nos da el Señor por medio de Cristo. Y luego puede darse si lo aceptamos, ¿verdad? Si no, no diría para dar arrepentimiento. En Hebreos 6.1 nos dice otra cosa, muy interesante también. Vamos a empezar a ver lo que es el arrepentimiento nuestro y el arrepentimiento verdadero, ¿en qué consiste? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa esto? El hacer algo, el hacer tu obra propia y pensar que esto produce arrepentimiento en ti y que Dios te perdona. Eso es un evangelio de obras, no es el evangelio bíblico. El Señor nos da el arrepentimiento, nos da el perdón, nos dio a Cristo, nos da absolutamente todo. Nosotros, nuestra obra es creer y aceptar lo que Él nos da. Por eso, un arrepentimiento basado en obras muertas, léase fustigarse el cuerpo, como muchos hacen, rezar 20 Ave Marías y 40 Padre Nuestros, el hacer algo en penitencia, eso no es arrepentimiento, eso es maltrato del cuerpo. Y realmente no sirve de nada, no tiene ningún cambio en nuestro ser, en nuestra persona. Eso no es el arrepentimiento que quiere el Señor, eso lo hemos de dejar. Porque en Romanos 2.4 nos dice algo más que hemos empezado a ver.
o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿El qué? La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Él te lleva a este arrepentimiento que Él quiere, no proviene de ti. Y en Mateo 9:13 nos dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí no está hablando de otra manera lo que decía Hebreos 6:1. Obras propias, arrepentimiento a partir de obras muertas propias que no tienen ningún valor, no sirve para nada. Dios no quiere sacrificios propios. Dios nos da su misericordia, no quiere nada de ti, Él te lo da todo para que puedas arrepentirte. Es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Siempre pensamos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿O qué tengo que hacer para lograr la salvación? ¿Qué tengo que hacer para...? No, tú tienes que aceptar lo que Dios te da. Eso es el Evangelio. Si no, estamos siempre en tinieblas y en tristezas y en frustración. Porque hacemos y hacemos y nunca llegamos. ¿Por qué? Porque Dios no nos pide eso. Él nos lo da todo. Por eso no quiere sacrificios propios. Y no ha venido a llamar a gente que se autojustifica, que yo hago esto y ya soy santo y soy justo. No, Cristo no vino a llamar a estos. Vino a llamar a pecadores que se arrepienten realmente, porque ven la penalidad del pecado, lo que es el pecado en verdad. Y eso lo veremos en un momento en unas citas del Camino a Cristo. En 2 Corintios 7:10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Ves? La tristeza que es según Dios, ese anhelo realmente que es según el Señor, produce verdadero arrepentimiento para salvación. Pero resulta que hay otro tipo de tristeza, que nos la dice aquí en azul, de que no hay que arrepentirse de este arrepentimiento para salvación. No hay que arrepentirnos, es el bueno, es el que Dios nos da. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Un arrepentimiento como a veces podemos sentir por temor a las consecuencias, o por miedo, ¡ay, qué he hecho! ¿Y ahora qué me va a pasar? Eso produce muerte, porque no es arrepentimiento verdadero. Es tristeza propia, egoísta, porque no te arrepientes del hecho en sí, sino de lo que te va a venir encima, de las consecuencias que vas a sufrir. Si no vinieran estas consecuencias, no te importaría lo más mínimo la acción. Eso es tristeza según el mundo, que produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento genuino, es cuando se ve que realmente has pecado, te das cuenta de lo terrible que es el pecado para el Señor y ves lo que es en realidad esta acción. Eso produce arrepentimiento verdadero. Lo otro son arrepentimientos aparentes. Cuando vuelva a venir la situación, volverás a pecar, porque no te has arrepentido de corazón. En cambio, cuando hay este arrepentimiento que proviene de Dios en ti y te arrepientes de algo que has hecho de corazón, cuando vuelva no lo volverás a cometer este pecado, porque te habrás arrepentido de corazón. ¿Entendéis? Una cosa es hacerlo de caras para afuera y la otra es hacerlo de corazón. Es muy diferente. En el Camino a Cristo, página 23, nos dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. Es tristeza por la propia acción y por el propio hecho de haber pecado, no por temor a las consecuencias. Y aparte que produce también abandono del mismo. Cuando alguien se arrepiente de corazón de algo que ha hecho que es pecaminoso, nunca más lo vuelve a hacer si se arrepiente de corazón. Porque cuando vuelva a venir la tentación, sabrá que es malo y pedirá a Dios la salida, el no caer, el poder para no caer en esta tentación. Toda persona que se arrepiente de un pecado y luego lo vuelve a cometer, no ha tenido un arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero produce abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Debemos entender qué es el pecado en su esencia. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. A veces vemos el pecado como algo etéreo, algo que, bueno, en el fondo tampoco pasa nada, ¿no? Hay pecados muy graves que jamás cometería, pero otros, que son pecaditos, podríamos decir, sí los cometo sin problema. Pues eso no es verdad. Todo pecado es igual de peligroso y de terrible que cualquier otro. Sea uno muy grave, muy evidente, la consecuencia, o uno que tenga una consecuencia muy pequeña. Debemos aprender a tener ese arrepentimiento. Y como solo lo da Dios, ¿qué debemos hacer? Pedírselo al Señor, que nos lo dé. Luego se producirá esto. Realmente estaremos tristes por el pecado y abandonaremos el mismo. Se producirá este querer en nuestro corazón y en nuestra mente. En la siguiente cita, o continuación de la cita, mejor dicho, nos dice que muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Y es verdad, no me digáis que no.
Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Es lo que comentábamos hace un momento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú, cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida. ¿Por qué reconoció la culpa? Porque tenía miedo a morir. Si no hubiera habido esta consecuencia de morir, no lo hubiera reconocido. Y eso nos pasa también muchas veces a nosotros. Mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando la sangre inocente. Pero luego nos sigue diciendo, y no lo vamos a leer, que tenía miedo a las consecuencias. Veía lo que había hecho y dijo: ay, ¿ahora qué me va a pasar? No era por el propio hecho de arrepentirse de que he pecado, he hecho un mal, sino por lo que le tenía que pasar. Y eso es muy común. A mí me ha pasado muchas veces y seguro que a todos nos ha pasado. Viene este miedo, ¿no? Cuando he hecho algo malo, ay, ay, ay. No viene el sufrimiento por el pecado en sí, sino por lo que me viene encima ahora, ¿verdad? Mucha gente que comete un delito penado por la ley del Estado y luego tiene consecuencias como la cárcel, por ejemplo, muchas veces sí que se arrepienten del hecho, pero porque están en la cárcel. Si no hubiera acarreado cárcel o juicio, seguirían haciéndolo, ¿verdad? Pues nosotros a nivel cristiano muchas veces también tenemos ese tipo de arrepentimiento. Miedo a las consecuencias, pero no arrepentimiento genuino de es que he pecado. Y eso no agrada a Dios. Debemos aprender a verlo de forma distinta. En la siguiente cita nos dice: esta confesión fue arrancada, mira, sí, aquí sigue lo de Judas. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón, ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Él no experimentó un arrepentimiento de su acción, sino miedo a las consecuencias. Y por eso al final se acabó ahorcando, no lo pudo resistir. Esa es la consecuencia del pecado, te lleva a muerte, o rápidamente o más tarde, pero siempre es la muerte el fin, si estamos en pecado. En la siguiente cita nos comenta: pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios. Necesitamos esta influencia del Espíritu de Cristo para que se genere este arrepentimiento proveniente de Dios. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, nos dice 3 de Juan 1:9. Ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. ¿Veis qué importante es actuar por convicción divina? No por sentimentalismo efímero y momentáneo. ¿Y eso qué lo produce? La influencia del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, en nuestro corazón. Él nos revela todo esto también. Él lo produce absolutamente todo en nosotros. En Juan 12, versículos 32 y 33, veremos un poco más de que el arrepentimiento realmente proviene del Señor y no proviene de nosotros. Y la cruz es el punto crucial, nunca mejor dicho. Nos dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es Cristo quien nos atrae al mismo, no nosotros que vamos a Cristo por nosotros mismos. Eso es imposible, nunca iríamos, no se produce de forma natural el deseo de ir a Cristo o ir a Dios. Él, en la cruz, nos atrae a sí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí en esta cita nos dice que Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Y cuando eso es implantado, entonces hay verdadero arrepentimiento. Porque realmente, como Dios hace, odiamos el pecado. Odiamos la acción pecaminosa. Sabemos que es una anomalía en el universo de Dios. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón.
Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna? Por eso mirar la cruz es importante, porque ahí vemos lo que produce el pecado, la muerte del Hijo unigénito de Dios, ni más ni menos, para salvarnos a todos nosotros. Y vemos que el pecado en nuestra vida, aparte de haber provocado la muerte de Cristo en la cruz, del Hijo de Dios, también produce la muerte en nosotros. Pero sobre todo si contemplamos, como dice aquí, en la cruz, y vemos a Cristo traspasado y muerto a causa de nuestros pecados, pues se nos puede generar esas preguntas. ¿Qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio y tal barbaridad? ¿Verdad? Es algo grave, ¿no? No es algo que podemos tener, bueno, como cosa que no preocuparnos. Luego también se nos puede preguntar: ¿todo este amor de Dios por medio de su Hijo dándose por nosotros, eso es lo que exige el pecado? ¿Todo este sufrimiento, toda esta humillación la tuvo para que no pereciéramos por el amor inagotable que siente por nosotros? Cuando se manifiesta este pensamiento en nosotros, creo que es mucho más fácil comprender el que es pecado, la penalidad de la ley, lo que demandó el pecado en sí, que conlleva solo muerte, y creo que es más fácil aceptar ese don de Dios, su justicia y este arrepentimiento que nos da gratuitamente, ¿verdad? Y desde luego cada vez que venga la tentación, pues elegir no ceder, pedir a Dios el poder. Pensando en esto, ¿no es mucho más fácil que cuando tenemos solo temor a las consecuencias o nos basamos en nuestras propias ideas, razonamientos y opiniones, ajenos a veces a la Biblia, o en parte bíblicos y en parte no, con lo cual son erróneos? No me digáis que no es mucho más fácil así. Este es un pequeño tema que habla del arrepentimiento, pero creo que es suficiente para entender primero que proviene de Dios, no se genera espontáneamente en nosotros el arrepentimiento genuino. El único que se genera espontáneamente es el que hemos visto, el que obra por miedo, por temor, por sentimientos momentáneos de culpa que se desvanecen con el paso de los días. Ese sí que proviene de nosotros y no sirve de nada, no es arrepentimiento verdadero. En cambio, el que proviene de Dios nos hace que abandonar el pecado, dejar de pecar, y este es el que debemos tener. Y sobre todo, un consejo que nos podemos dar es nunca ser piedra de tropiezo para los demás, nunca ser una piedra de tropiezo que hará pecar a los demás. Nunca llevemos al mal a los demás, sino que debemos llevarlos al bien. Se debe producir un arrepentimiento genuino en nosotros y también debemos ser luz y fuente de luz para los demás. Que nuestras acciones o palabras o actitudes no les lleven a cometer algo malo, sino que los llevamos a la luz de vida que es Cristo, ¿verdad? Pues bueno, este es mi deseo para todos, absolutamente todos nosotros y los que puedan ver este vídeo en el futuro. Que Dios les bendiga. Amén.